tomó de sorpresa la baja del desempleo que arrojó la encuesta de la Universidad de Chile y algunas críticas realizadas por algunos economistas al sondeo. Está con nosotros David Bravo, el presidente de la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones, que es en verdad lo que los convoca, pero no puedo dejar de preguntarle por empleo. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo estábamos esperando, te quedaste en algún taco por ahí. Claro, cerca de la radio. David, en lo del empleo, partamos por ahí porque tú integraste el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que entrega esta baja de hasta 7,6% en el desempleo después de un desempleo de 9,2% en marzo. De hecho, ayer nomás conversábamos acá que las estimaciones ya lo cifraban en 2 dígitos incluso. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica esa baja? Bueno, creo que lo que a mi juicio ocurrió es que los datos de marzo de la Universidad de Chile estuvieron muy desalineados con la realidad del mercado laboral. Y esto lo podemos decir ex post, uh-huh. Post-mortem podríamos decir, ¿no? Porque hoy día conocemos alguna información que no conocíamos en el mes de marzo. En primer lugar, sabemos que los datos de cotizantes en AFP y los datos de cotizantes, empleados asalariados, en el seguro de cesantía, tuvieron un incremento en 12 meses en el mes de marzo de 2016. Cuando uno mira los datos de la Universidad de Chile, el empleo asalariado en 12 meses, en el mes de marzo, cayó en 3,5%. Y eso fue lo que empujó la enorme alza en el desempleo que conocimos. Pero ese dato está contradicho de manera muy significativa por los datos administrativos que se conocieron mucho después. Ahora lo que dice... Por lo tanto, creo que hay mucho ruido estadístico en las cifras de marzo y por lo tanto creo que ese dato desgraciadamente no estuvo bien alineado con la realidad. Ahora lo que dice Jaime Ruiz Tagle, del director hoy del Centro de Microdatos, es que si uno mira la historia de la encuesta, era bastante evidente que los pics que se producen en marzo no suelen sostenerse durante junio. Puede ser que eso tenga que ver con variaciones mucho más marginales en la tasa de desempleo, pero yo estoy hablando de un hecho bastante concreto, uh-huh. que es que una caída en el empleo asalariado, no estamos hablando del empleo por cuenta propia, estamos hablando del empleo asalariado, el empleo en empresas, de 3,5% en 12 meses, que es lo que muestra el dato de marzo, y es el gran impulsor del aumento en la tasa de desempleo del mes de marzo. Entonces yo no quiero hablar de desempleo, hablemos de empleo. ¿Ya? Ese dato tiene una verificación muy concreta en la realidad. Tenemos el dato duro, que son los empleados, los millones de personas que cotizan en AFP y las millones de personas que cotizan para el seguro de cesantía. La encuesta debiera en general apuntarle a los datos duros con un cierto margen de error. En vez de indicar que hubo un aumento de 1,5% o 2%, como los datos administrativos posteriormente mostraron, señalar que lo que hubo fue una caída de 3,5% es una falla muy importante que está bastante más allá del margen de error estadístico. Una última sobre este tema, porque si uno lo simplifica, lo que saca por conclusión que lo extraño, y esto lo estoy simplificando y lo pongo entre comillas, es la cifra de marzo, no esta, de junio. Sí, la de junio me parece que está un poco más alineado con lo que son el resto de las cifras del mercado laboral, que básicamente indican que hay un empeoramiento del mercado laboral relativamente leve, mucho más leve de lo que nosotros esperaríamos considerando el bajo crecimiento que tenemos. Uh-huh. De hecho, es extraño pensar que el empleo actualmente se encuentre en las empresas, se encuentre aumentando a la misma tasa que está creciendo el producto bruto. Típicamente lo que nosotros miramos los datos históricos es que el empleo en las empresas crece a una tasa menor. Por lo tanto, el mercado laboral efectivamente ha sido muy resiliente en las empresas, mucho más de lo que habríamos esperado. Y esa es un poco la razón por la cual de alguna manera seguimos esperando que en los meses que vienen se desacelere un poco el crecimiento del empleo en las empresas.
Pero Ahora, eso todavía no lo hemos visto. tú pusiste esta sorpresa en Twitter, lo pusiste en las redes sociales y hubo algunas respuestas, como por ejemplo la de Claudio Costini, que dice: ¿cómo se lee esta crítica? La Universidad de Chile hacía las cosas bien cuando él estaba, se fue a la Católica y ahora la Chile las hace mal. Yo creo que hay que concentrarse en los hechos, ¿ah? Y yo invitaría a todos a concentrarse en los hechos, porque si no terminamos poniendo etiquetas. Entonces creo que hay que gastar un poco de tiempo en los hechos. Y la pregunta es, ¿qué pasó en el mes de marzo? Nosotros tuvimos, en el caso de la Universidad de Chile, alza de 2 puntos porcentuales o más, en algunos de un mes a otro, de un trimestre a otro, históricamente, en algunos eventos muy especiales, ¿ya? Uno fue en la crisis asiática, donde la tasa de desempleo subió de un trimestre a otro en la medición de la Universidad de Chile en más de 4 puntos. Y por supuesto tuvimos en esa oportunidad grandes preguntas sobre, bueno, qué es lo que está pasando, problemas metodológicos de la encuesta. La medición siguiente y las posteriores confirmaron que estábamos en una crisis. En ese sentido, la encuesta de empleo en general ha sido muy útil para adelantar crisis. El otro salto importante se produjo en la crisis subprime, en el año 98, cuando sube el desempleo entre septiembre y diciembre del año 2008, sube 2 puntos porcentuales, algo parecido a lo que subió en el pasado mes de marzo. Pero lo que vino después es que al pasar de diciembre a marzo volvió a subir la tasa de empleo y por supuesto estábamos en medio de esa crisis internacional que también pasamos. Esa es la razón por la cual, frente a un alza de 2 puntos porcentuales en el mes de marzo pasado, todos pensamos que nos encontramos frente a un indicador de empeoramiento fuerte del mercado laboral. De hecho, generó mucho revuelo. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de alzas de 2 puntos en el desempleo, lo que corresponde es mirar exactamente qué es lo que está detrás de eso. Y hoy día tenemos más información. Tenemos los datos de cotizantes del sistema de pensiones, tenemos los datos del Seguro de Cesantía, que nos permiten tener también otras miradas sobre los datos. Por lo tanto, creo que lo que yo invitaría a los analistas es a bucear al interior de los datos para tratar de entender bien cuáles son las tendencias. Ahora, David, cambiemos de tema porque no nos va a quedar mucho tiempo. Está sobre la mesa la discusión nuevamente sobre el sistema previsional chileno y particularmente por los que algunos creen son los privilegios del mundo castrense. Todo esto a propósito de la polémica por algunas pensiones abultadas en Gendarmería. Tú eres presidente de la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones y quería preguntarte por algo que ha pasado nomás esta semana, ayer y antes de ayer, con 2 ministros de Estado. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que descarta que el presente gobierno vaya a cambiar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, y con el ministro de Defensa diciendo que no se puede discutir un sistema a propósito de un hecho puntual y que aquí el problema es que el sistema de AFP, en el que estamos todo el resto de los chilenos, es el malo. ¿Cómo asumes esa posición de 2 ministros de Estado frente a un debate que, entiendo, hay un mandato de la presidenta Bachelet por resolver? Bueno, la comisión que me tocó presidir, y eso terminó, ¿cierto?, hace 10 meses atrás, así que en realidad ya no soy presidente de nada. La comisión que me tocó presidir tuvo un mandato que fue mirar el sistema civil, el sistema común que tenemos todos los chilenos de pensiones, excluyendo de ello a Capredena y Dipreca. Sin perjuicio de ello, nosotros igual quisimos dar nuestra opinión. Lo siento, pero dimos nuestra opinión y eso quedó expresado en la recomendación 58 de las 58 que hicimos, y en esa nosotros dijimos, mire, en verdad no corresponde tener 2 sistemas previsionales y por lo tanto cualquier diferencia que se quiera hacer en el mundo de la defensa nacional, que se haga desde el punto de vista laboral, pero no desde el punto de vista previsional. Nosotros hicimos esa recomendación sin que tuviéramos el mandato para ello específico, tampoco tuvimos la posibilidad de pedir antecedentes adicionales o especiales, no fue parte de nuestra tarea, pero nos parecía a todas luces relevante señalarlo. Desde ese punto de vista, ustedes lo dicen sin que se lo pregunten de alguna manera, pero te lo pregunto de otra forma. ¿Hay algún momento para reformar este sistema, para equiparar los 2 sistemas? Porque el ministro dice ahora, no es el momento, el ministro Gómez también dice lo propio, a partir de un caso puntual no se puede reformar un sistema completo. Bueno, vamos ministro por ministro. Dale. Ministro Valdés, creo que él es parte del comité de ministros que la presidenta designó
para procesar el informe que nosotros entregáramos hace 10 meses atrás. Y bueno, la presidenta dijo el 21 de mayo que esperaba una hoja de ruta de los ministros sobre las medidas de la comisión. Puede ser que él está adelantando un juicio sobre que tal vez ya hayan discutido al interior. Es posible. Es evidente también que una cosa de esta naturaleza no es algo que se hace en el corto plazo. Y yo lo que esperaría es que estas discusiones o la polémica que ha surgido por el caso de Gendarmería sirva para poner el tema en la mesa, que fue lo que nosotros pusimos en la recomendación 58. Por lo tanto, no solamente frente a este tema, sino que en realidad frente a todas las otras propuestas que hicimos, lo que nosotros esperamos es que el Comité de Ministros diga algo al respecto, ¿cierto? Por supuesto, también sobre los temas más esenciales, que son las medidas más importantes que hay que tomar para mejorar el sistema de pensiones donde está la gran mayoría de los chilenos. Hay que hacer muchas cosas, hay que ahorrar más, hay que trabajar más, etcétera, un montón de cosas que requieren mucho esfuerzo. Y que, por cierto, entran en contraste con la situación que a todas luces surge como golpea tan fuerte, ¿cierto? Como esta diferencia con lo que es la situación de Caprena y Preca. Vamos con lo que señala el otro ministro. Pareciera ser que entonces... El ministro Gómez. El ministro Gómez, ¿cierto? Donde básicamente dice el problema no es Caprena y Preca. Eso creo que es falso, o sea, estamos hablando... El problema es que el sistema de AFP es el malo, digamos. Y lo dice así textual. Claro. Yo creo que el ideal sería que él como ministro de Defensa pusiera ciertos antecedentes. Yo creo que los ministros actuales tienen la posibilidad, si bien de no a lo mejor abordar reformas, pueden sí poner los antecedentes. Y creo que el ministro de Defensa podría poner los antecedentes de lo que es Capredena a la vista. Y quiero decir lo siguiente. Caprena y Preca es un sistema que tiene un 90% de financiamiento fiscal, 90% de déficit. Son 1.800 millones de dólares anuales, 0,7 puntos del PIB. Exactamente lo mismo que cuesta por año el sistema de pensiones solidaria el año 2008. Exactamente lo mismo que cuesta las medidas que la Comisión de Pensiones recomendó y que en la práctica implicarían duplicar las pensiones de los chilenos. Entonces, ¿es un tema relevante? Sí, es un tema relevante, hay que considerarlo. ¿Se justifican los privilegios? Yo creo que no se justifican. Ahora, creo que la polémica que ha habido en estos días se ha centrado de manera exagerada y distorsionada en Gendarmería. Porque acá tenemos un sistema de cajas, Capredena, Dipreca, que en todos esos casos se establecen beneficios previsionales que tienen que ver con las últimas remuneraciones. Entonces las preguntas que uno se hace es, mire, ¿por qué no estamos mirando las historias laborales de las personas? Y miremos si efectivamente en los meses anteriores al cálculo de su pensión efectivamente se producen o no se producen esos abultamientos. No necesitamos saber los nombres, no necesitamos saber nada de eso, miremos simplemente historias individuales y veamos si efectivamente algo así está ocurriendo. En un sistema que tiene estas características, es bastante plausible que se generen este tipo de situaciones que ahora están concentradas en Gendarmería y en algunas personas, ¿cierto? Pero a lo mejor esta es una situación que es mucho más generalizada. Sería interesante conocer qué es lo que está pasando allí. En general, de Capredena, de Dipreca no se ha sabido demasiado. A lo mejor es la oportunidad de poner la información. Y más adelante, a lo mejor, tal vez establecer algún tipo de comisión que pueda trabajar en una reforma al sistema para las nuevas generaciones. Ya. A ustedes no les preguntaron, pero ustedes lo dijeron igual a propósito de, sí, de los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas. Volvamos al sistema previsional de la gran masa de todos los chilenos. Tú has puesto harto énfasis en decirme el informe se entregó hace 10 meses. La presidenta el 21 de mayo mandató al Comité de Ministros a trazar líneas. Y me dijiste que esto evidentemente no es de corto plazo. Pero ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo para empezar a modificar un sistema que a todas luces y para mucha gente tiene un diagnóstico que es bien compartido, que no está cumpliendo con el objetivo central para el que se creó? ¿Cuál es el plazo? ¿En cuánto tiempo? Porque políticamente, si uno piensa, este año hay elecciones municipales, el próximo ya se empieza a trabajar en elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cuánto tiempo le queda a este gobierno para trazar ese Yo creo fin? que solo unos meses, no queda mucho más que eso. Y por eso es que es tan importante que el Comité de Ministros diga cuál es su hoja de ruta. Su hoja de ruta puede ser, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos hoja de ruta. O su hoja de ruta podría ser, mire, en verdad
no vamos a alcanzar a hacer nada, digamos, ¿cierto? Porque de lo que se ha escuchado hablar, perdón, es de la AFP estatal, que lo ha mencionado también el propio ministro Valdés. Bueno, fue la presidenta el 21 de mayo. Exacto. La presidenta dijo dos cosas el 21 de mayo. Dijo, uno, vamos a reactivar el proyecto de AFP estatal, y segundo, le va a pedir la hoja de ruta al comité de ministros. Esa hoja de ruta se la entrega el comité de ministros a la presidenta, y es la presidenta la que finalmente toma la decisión. La presidenta dijo dos cosas, y por lo tanto manifestó una voluntad para hacer reforma. La AFP estatal es también una recomendación que hizo la comisión, y en ese sentido nos parece bien, pero es evidente que no es lo único que hay que hacer muchas otras cosas que son muy importantes para mejorar las pensiones. ¿Al gobierno le queda poco tiempo? Sí, le queda poco tiempo, y por eso es que hemos venido insistiendo que el comité de ministros entregue por lo menos un cronograma, que diga qué va a hacer, cuándo, o cuándo se va a pronunciar. O si no se va a pronunciar, que diga que no se va a pronunciar, porque ahí vamos a entender entonces que esto queda en otro horizonte de tiempo. Pero algo muy importante, al problema de las pensiones hay que enfrentarlo hoy día. Mientras más nos demoremos, vamos a dejar pasar a lo mejor otra administración de gobierno, y entonces, pero los problemas se van a mantener allí, más allá de la estructura, de la arquitectura del sistema de pensiones, que a mucha gente le puede preocupar. Las cosas básicas son comunes casi como a cualquier esquema. Necesitamos ahorrar más. La comisión propuso que aumentáramos la tasa de cotización. Eso es válido en cualquier escenario. Necesitamos trabajar más, hay que aumentar las edades de pensión. Eso también es válido casi en cualquier escenario. Son un montón de mensajes que son de trabajo más duro, de mayor ahorro, y que por cierto además contrastan con las situaciones que hemos estado viendo de privilegios en un sistema, ¿cierto? Y por eso es que también el otro tema creo que ha ayudado también a levantar, a recordarnos qué es lo importante en esta situación. Ahora, porque se nos termina el tiempo, David, pero tengo aquí a mano unos datos que recopiló el diario La Tercera hace un par de días, que fueron solicitados precisamente a la Caja de Previsión de Defensa Nacional, a Capredena, que dice que las pensiones promedio por retiro en el mundo castrense aumentaron 75% en los últimos 10 años, que la media de las jubilaciones en las tres ramas de las Fuerzas Armadas pasó en términos nominales de 494.000 pesos en diciembre del 2005 a 866.000 en igual mes del año pasado. Y en contraste, la esfera civil, en el mismo periodo, el promedio de las jubilaciones por vejez se incrementó de 33,9%, pasando de 233.000 a 312.000. O sea, hay una cifra... Bueno, ese es el punto, ¿cierto? El punto es que necesitamos cifras, necesitamos datos. Claro, puede ser justificado las diferencias en niveles, porque claro, los niveles de calificación, de remuneraciones de las personas que están afiliados a las cajas versus al sistema FP pueden ser distintos. De todas maneras llama la atención la tendencia al incremento en los últimos 10 años. También ese me parece que es un dato nuevo, interesante de ese reportaje, pero que al mismo tiempo denota que tenemos muy poca información sobre esas cajas. Entonces, más que ponerse a opinar sobre si el sistema es bueno o malo, ¿quién está a cargo de esto? Debiera hacer un gran esfuerzo de transparentar la información, y eso creo que ayudaría a que entonces tengamos más elementos para que se pueda juzgar de mejor modo qué es lo que está ocurriendo en esas cajas, Capredena y DIPRECA. David Bravo fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones, economista, ha estado con nosotros esta tarde lo que queda del día. Muchas gracias, David, por venir. Gracias, Paula. Buenas tardes. Nos vamos rápidamente a la pausa.